compatriotas y compatriotas del Polo Patriótico. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Francisco Rodríguez. Torrealba. Francisco Torrealba. Francisco Rodríguez fue el lunes. Francisco Torrealba. Está repitiendo los Franciscos. Sí, hombre, otro Francisco, ¿no? Francisco Torrealba, quien es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, dirigente sindical, fue secretario general del sindicato del Metro de Caracas, fuiste, ¿no? Presidente del sindicato, que durante la dos figura periodos. principal durante Correcto. 2 periodos, ¿no? Y actualmente miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas Francisco tardes, gracias por la invitación. Torrealba, Francisco Torrealba. Bueno, Francisco, vamos a comenzar un poco hablando del 11 de abril, porque hoy se cumplen 16 años, ¿no? ¿Dónde estabas tú ese día? ¿Qué recuerdas de ese día, del 11 de abril? Bueno, en el Puente Yaguno, a esta hora en el Puente Yaguno, con mucha gente que estaba ahí aglomerada atendiendo el llamado que se hizo a frenar lo que ocurrió posteriormente y que afortunadamente duró poco tiempo, que fue el golpe de Estado, el último que conocemos en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Junto con la gente haciendo presencia allí en respaldo al comandante Chávez, nuestro líder supremo y eterno, como lo reconocemos, comandante eterno, y acompañando a todo el mundo ahí en la defensa de la democracia y la Constitución, que afortunadamente al final, gracias a la Unión Cívico-Militar, logró imponerse y restituir en su puesto al presidente Chávez. ¿Qué fue lo que condujo al 11 de abril, Francisco, en tu opinión? En mi opinión, bueno, un conjunto de cosas, ¿no? Había un proceso mediante el cual el comandante Chávez había venido marcando distancia de los grupos económicos nacionales e internacionales, había decantado de forma definitiva su inclinación en restearse con las propuestas y con la soberanía del pueblo venezolano, con la emancipación definitiva, y eso obviamente generó toda la crisis que al final, con un grupo de militares golpistas y aupados por una buena parte de la oligarquía de la Godarria venezolana, pues echó del palacio al presidente por muy pocas horas, de nuevo te digo afortunadamente. ¿Algún error del presidente Chávez o del chavismo contribuyó a esto? No, yo creo que no hubo error. Lo que se decidió definitivamente del lado de la derecha venezolana y de quienes gobiernan económicamente en el país, gobernaban para esa época y algunos siguen gobernando todavía, por cierto, fue no tolerar más que el presidente Chávez no les prestara atención, que no hiciera lo que ellos aspiraban. Entonces se convencieron de que el comandante Chávez definitivamente no iba a ser un títere más de los que fueron los presidentes de la Cuarta República, que atendiendo presiones u órdenes que venían desde el exterior, hacían lo que convenía para grupos pequeños minoritarios y no para las grandes mayorías, que es a las que el comandante Chávez desde un principio ofreció y atendió durante todo su periodo y que ahora continúa atendiendo nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Toma un poquito de agua, respira, porque dijiste como 10 títulos. Mira, Francisco. Me faltaron dos. Ajá, ¿cuál es el otro? Presidente Pueblo y presidente Obrero. Ah, caramba. Bueno, Francisco, fíjate, ¿qué pasó en el alto mando militar, en tu opinión, allí? Porque el ministro de la Defensa, el general Lucas Rincón, dijo que el presidente Chávez había renunciado y aquella frase se hizo famosa. Se le pidió la renuncia, la cual aceptó. ¿Qué pasó allí? ¿Eso fue una estratagema de Chávez? ¿Lo dijo Lucas Rincón porque le dio la gana? No, yo no creo. Nuestro querido Lucas Rincón, general, hoy embajador ante... En Portugal. Portugal, correcto. Tiene muchos años allá, por cierto. Para el momento esto formó parte de una situación que el comandante Chávez decidió llevar adelante como plan en la finalidad de evitar mayores derramamientos de sangre. ¿Recuerdas que ya a esta hora estaban comenzando los disparos de francotiradores? O sea, sí renunció en verdad. No, que Lucas Rincón dijera que había renunciado fue parte del plan para que en todo caso se apaciguara un poco, se creyeran que habían alcanzado la victoria los golpistas, como transitoriamente y por muy poco tiempo lo lograron, y que se evitara en ese momento que masacraran a unos miles que estábamos allí en ese momento. Yo creo que tú también andabas por esos lados, por el Puente Yaguno, para esa fecha. Sí, estaba allí. Dice Diosdado Cabello, el 11 de abril es un día de traidores. Seguramente lo dice pensando en aquellos oficiales de la Fuerza Armada que dejaron de acompañar a Chávez, por ejemplo, el general Rosendo, por ejemplo, entre otros, ¿no? ¿Cómo es que dicen que antes era feo, pero ahora no es tan horrendo? Ajá. Eso lo decían después que el general Rosendo, tú recuerdas que era comandante del ejército y se burlaba mucho la derecha venezolana por su contextura física, pero después que salió a liderizar el golpe contra el comandante Chávez, todo el mundo terminaba elogiándolo por su valentía, de haber una valentía muy controvertida, por cierto, porque derrocar un régimen constitucionalmente electo y democráticamente puesto allí, que es el presidente Chávez, no es exactamente un ejercicio correcto de heroísmo. Y como con el verso aprendo, quedan en el chavismo algunos Rosendo.
Yo no creo, yo creo que en el chavismo cada vez más está gente que políticamente está convencida de que estamos en el camino correcto, en el camino del ejercicio de la soberanía, en el camino del ejercicio pleno de la democracia y en la construcción de una revolución socialista a la venezolana, que no responde a libritos de ningún otro socialismo de ningún otro lugar, sino que más bien se empeña en seguir el camino de Chávez, el camino de hacer que la gente pueda tener acceso a viviendas. ¿Y en qué se diferencia el socialismo aquí al socialismo de Cuba, por ejemplo? En muchos aspectos, yo digo, la realidad venezolana, bueno, Cuba lamentablemente tiene muchas más limitaciones al no tener las riquezas que tenemos en Venezuela, y Cuba tiene su propio sistema de gobierno. Nosotros aquí creemos en la democracia, defendemos la Constitución y somos convencidos demócratas, porque hemos entendido lo que construyó el presidente Chávez, que no es otra cosa que la condición de protagonistas principales y no convocados de piedra, como ocurría en la Cuarta República, cuando te invitaban a votar verde o blanco, pero al final, luego de esa votación, nunca más te paraban durante los siguientes 5 años. Aquí nosotros vivimos protagonizando los hechos que ocurren en nuestro país. O sea, que en Cuba no hay este democracia. momento Resistiendo. Cuba tiene su propio sistema democrático y de participación que está claramente establecido, lo reconoce el planeta, es el suyo, es como Estados Unidos, por ejemplo, tiene su propio sistema. Allí nadie vota por el presidente, pero aunque haya sacado menos votos, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Francisco, ¿es irrepetible un 11 de abril en Venezuela? Y si es la respuesta positiva, ¿por qué sería irrepetible? No, yo no creo que aquí haya espacio de nuevo para un 11, entre otras cosas, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está hoy por hoy conformada por soldados, hombres y mujeres que tienen perfectamente claro el rol que le corresponde. Y son patriotas y saben en consecuencia que lo más conveniente para el país es seguir transitando dentro de la democracia hacia los senderos de emancipación y de consolidación de las garantías y logros que se han alcanzado hasta el presente. Consolidación por una parte y luego crecimiento y desarrollo, porque hasta donde hemos llegado no es suficiente, hay que seguir avanzando y eso lo sabe todo el país, hay que seguir haciendo más viviendas, hay que seguir haciendo más módulos de barrio adentro, hay que seguir abriendo más universidades, hay que seguir en consecuencia garantizando todos esos derechos que hasta hace poco la Cuarta República le tenía negado a la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Muchos de esos derechos que hoy, por cierto, no se pueden ejercer por razones que ya vamos a conversar en el las curso de la entrevista. Las conversaremos pero yo quiero sin duda. también preguntarte por el 13 de abril, porque mejor dicho, por esos episodios 12, 13, bueno, y el 14, que ya el proceso ya de retorno completo de Chávez al poder. Pero ahí ocurrió un episodio que es la juramentación de Carmona. En ese interín había muchas conversaciones, versiones, etcétera, de que había un grupo de diputados del chavismo dispuestos a juramentar a Carmona en la Asamblea Nacional y que él no aceptó eso y por eso se produjo lo que vino después, el propio golpe de Estado, la disolución de la Asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes han hecho un inventario de quiénes estaban en esas negociaciones con el carmonismo? No, yo no estaba para esa época en la Asamblea Nacional, sin embargo, bueno. No, pero, bueno, por supuesto, no, al menos como curiosidad histórica. Debo decirte que a mí no me correspondió hacer ese tipo de investigaciones y que soy parte de los que conocen por vía de la sabiduría popular que hubo un grupo, teóricamente, yo no sé específicamente quiénes, pero que hubo un grupo que en algún momento estudió la posibilidad de reconocer a Carmona como presidente. También recuerdo que hubo un grupo, por cierto, de diputados que claramente se opusieron a esa aventura que fue la proclamación de Carmona como presidente, no siendo chavista. Entonces hubo cosas allí que, bueno, en algún momento alguien tendrá que escribirla, pero te repito, yo no estaba en la Asamblea Nacional para ese momento, por lo tanto no manejo los detalles de esa situación concreta que se presentó. Sobre el 13 sí creo que es muy importante rescatar, el 13 de abril me refiero, que se parió la Unión Cívico-Militar, un parto virtuoso, maravilloso que nosotros hemos aprendido a reconocer y a criar. Este hijo de la Revolución Bolivariana Socialista Chavista, que es la Unión Cívico-Militar, es uno de los principales legados que creo que la historia de Venezuela, este pueblo, nosotros que lo hemos protagonizado, le vamos a dejar a la historia y a nuestros hijos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Francisco Torrealba. Él es dirigente del Partido Socialista. ¿La etiqueta que estamos usando? Unido de Venezuela. Torrealba Laguna. Ah, mosca, pues pero Torrealba con cabello. Con cabello. Porque el otro está sin cabello y está contra cabello. Vamos a la pausa, ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.